de este momento, quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales. Observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. Conducido por Chris Machilian y Carly Trotsky. Queridos amigos, muy buenas noches. El día de hoy estoy yo, Carly Trotsky Gurú, para tomar posesión de los controles, debido a que mi querido compañero Chris Machilian está resfriado, está muy resfriado y con un dolor de cabeza tremendo. Me ha pedido este favor a última hora, último minuto, no sé si le informó a ustedes, yo tampoco estaba informado, así que llegué, me apuré, me puse en el estudio y espero ser parte de la hermandad esta noche y hacerlo tan bien como él lo sabe hacer. Para todos los que no me conocen y me están viendo, soy Carly Trotsky, Carly Trotsky 78, tengo un programa mayormente en la mañana en el 87.8 en Ritmo FM, como todos lo saben. Barcelona 97.9. Mira, llegué hace poco y hasta eso se me estaba olvidando. Ritmo FM. Para todos ustedes que se preguntan dónde está Chris Machilian, está resfriadito el pobre, así que vamos a hacerlo lo mejor posible, pero él me dejó un encargo, una tarea muy importante. El día de hoy tenemos una gran invitada, amigos y amigas de la hermandad, así que los invito a ver el live a través de Machilian, @Machilian, la cuenta de la hermandad, porque va a estar entretenidísimo. ¿Quieren saber quién es? En unos segunditos. Una vela más enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la hermandad. Muy buenas noches, entonces ya con la presentación al aire le damos la bienvenida a nada más ni nada menos una brillante escritora chilena, compañera, compatriota, podríamos decirlo, y que nos enorgullece muchísimo, ya que sus libros se han traducido en más de 6 idiomas y no es la primera vez que está en la hermandad, sino que es la segunda vez que nos acompaña en este programa. Con nosotros, amigos y amigas, Francisca Solar. Le damos un gran aplauso y una gran bienvenida. Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. No sabía que nuestro habitual host, Machilian, estaba enfermo, el pobre, así que le mando un abrazo, que se cuide, que se mejore pronto. Pero qué bueno que pudiste tomar su lugar para que podamos conversar, sobre mi última novela, pero sobre lo que quieran, en verdad. Muchas gracias por la invitación. Francisca, gracias a ti, gracias, y disculpa que yo no sabía. Así como tú no sabías, yo tampoco. Me dijo, no puedo dejar de hacer el programa el día de hoy y por favor toma mi lugar, que te tengo a Francisca. Yo sé qué libro escribiste porque lo escuché la otra vez, encontré muy interesante la entrevista, entonces busqué a través de Google y vi que parte de tus trabajos que me parecieron interesantísimos. Súper, buenísimo, gracias. Así que bueno, yo feliz además de responder a las preguntas de la gente también aquí en el live, así que encantada. Exactamente, vamos a invitar a la gente que está viéndonos por Instagram Live, que hagan sus preguntas, nos manden sus preguntas, y las que no, los que nos están escuchando a través del 87.8 en toda Málaga y la Costa del Sol, como tanto también en Barcelona en 97.9, nos escriban al más 34 643 96 34 66. Todas sus preguntas también al WhatsApp, que está ahí. Yo no tengo todo, alcanzó a pasarme algunas cosas, pero sí, el WhatsApp lo tengo activo. Así que, queridos amigos que nos escuchan por España, el WhatsApp está abierto para todas sus preguntas a Francisca. Francisca, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. La novela ha sido un éxito, la verdad, mi última novela, La Vía Dapna. Así que estoy súper contenta, en verdad, por el recibimiento del público. Fue
siempre es un poco inesperado. La verdad es que siempre publicar una novela es una ruleta, siempre. Siempre hay que estar preparado para lo impredecible y obviamente siempre es un regalo, en el fondo. Yo siempre lo tomo como un regalo cuando a una novela le va muy bien. Yo nunca doy los éxitos por sentado, jamás. Pero esta novela nueva, La Vía Damna, era especial en el fondo para todas las personas que habían disfrutado mucho mi novela anterior, Los últimos días de Clayton and Co., porque es parte del mismo universo. Entonces, bueno, eso hizo en el fondo que La Vía Damna fuese un éxito rápidamente. En el fondo, antes del primer mes ya está en su segunda edición, le ha ido muy, muy bien, las críticas han sido maravillosas. Entonces, en ese sentido, estoy feliz, en verdad, porque es una forma como de confirmar que voy por un buen camino, que elegí un buen tono de tipo de novela. ¿Te sientes muy cómoda escribiendo ese tipo de novela? Sí. Sí, se entrelazan estas novelas, ¿no? Clayton and Co. Y la última. Sí, es importante decir que no, yo no estoy haciendo una saga. Ok. Sí, esto con relación a eso te iba la pregunta que si algún personaje lo ibas a tomar de ahí, vas a hacer no es una saga, sino que es una concordancia de hechos. Hay una diferencia fundamental entre las sagas literarias y los universos cohesionados, o también llamados multiversos, ¿sí? Yeah. En las sagas, es como una sola gran historia contada en 3, 4, 5 partes en el fondo. Entonces es obligación, es requisito haber leído el primer tomo para poder entender el segundo, y haber leído el segundo para poder entender el tercero, y así, ¿no? En el fondo una saga es realmente un seguimiento de capítulos. Es una sola gran historia. Claro. Exacto, exactamente. Es una historia fragmentada, básicamente. Es una historia, pero contada como en varios fragmentos. Claro. Mientras que un universo cohesionado son varias historias que son independientes, son autoconclusivas, que pueden perfectamente no tener nada que ver una con la otra, pero que sin embargo comparten algunos personajes o comparten algunos escenarios, etcétera. En el fondo hay elementos que están presentes en todas las historias y hacen que uno las pueda unir de alguna manera, ¿sí? Claro. Pero son historias completamente diferentes. Entonces lo que yo estoy haciendo es justamente un universo cohesionado. Son varias historias que son independientes, son autoconclusivas. No necesitas haber leído Los últimos días de Clayton and Co. para entender La Vía Damna, para nada. Son dos historias completamente diferentes. Sin embargo, ambas pertenecen al mismo universo porque suceden en la misma época. Es en la época victoriana, segunda mitad del siglo XIX, porque se repite algunos personajes, un par de personajes aparecen en ambas historias, entonces eso hace que se conecten. En el fondo es como que dos historias que de verdad conviven en el mismo espacio-tiempo, en el fondo. Eso es. Y por supuesto, el énfasis está puesto en las historias que tengan como un tono misterioso, tétrico, terrorífico, etcétera, exacto, un poquito más tétrico, siempre con el toque paranormal. La ficción paranormal es lo que a mí me gusta, pero ficción paranormal de época, en el fondo, o sea, por eso terror histórico. ¿Cómo llega tu afición a escribir acerca del terror? Yo lo vi un poco en la anterior, pero que quedes en este tipo de relato. ¿Qué te llama a ti principalmente la atención? ¿Es el morbo que crea lo paranormal? No, para nada. Okay. No. A mí siempre me ha gustado mucho el terror. Yo como lectora, yo leo mucho terror, me gusta mucho, es uno de mis géneros favoritos. Y antes había escrito cuentos de terror, novela de terror no lo había hecho nunca. Entonces Los últimos días de Clayton and Co. fue mi primera novela de terror como tal. Y claro, en el fondo yo solía decir, para las entrevistas de esa novela, solía decir que es mi literatura más auténtica, es la que más gozo escribir, sin duda, es la que más me gusta. Entonces por eso estoy tan entusiasmada de seguir esta senda, porque no solo me gusta mucho lo que estoy haciendo, sino que además le está yendo muy bien. Entonces sería una tontera no seguir haciéndolo, en el fondo. Y lo interesante para mí del terror, bueno, son muchas cosas, pero una de las cosas que más me interesa es que suele pensarse que el terror en su estado más puro, ¿cierto?, es muy efectista, es muy de extremos, o tiene que ser muy... uno como que lo asocia mucho como a efectos especiales, ¿no? Monstruos de cierta manera, o qué sé yo.
yo tengo la idea, tengo las ganas, en el fondo, lo que estoy tratando de explorar con este universo cohesionado que estoy escribiendo, es que el terror puede explorarse de formas más sutiles, pero no por eso menos efectivas. A mí me gusta pensar el terror no tanto en asustar no tiene tanto que ver con el miedo, Sino que más... sino con incomodar, con perturbar, que no es lo mismo, no es necesariamente lo mismo. No es necesariamente lo mismo. Y a mí me interesa mucho más el terror que incomoda, que perturba, no tanto el que asusta. Entonces eso es otro tipo de desarrollo narrativo, es otro tipo de desarrollo de imaginería, es un desafío mucho mayor. Sí, es mucho más difícil incomodar a la persona porque a base de sus propios sentimientos, por una emoción, crea esa incomodidad que aterroriza, ¿no? No exactamente el susto que puede ser por una imagen, por algo en concreto. Así es. Muy inteligente, podría ser yo la acotación. Aquí hay un amigo sí que nos escribe, Jorge Arce, y dice: hola Fran, espero que estés bien. Una pregunta a propósito de esto de que seguirás con o correlacionando universos. Dice: ¿seguirás incursionando en el universo con Clayton para tu próxima novela? Mi próxima novela, que ya la estoy armando, que ya estoy en ese proceso, es también parte de este mismo universo. En el fondo, esta tercera novela también va a suceder en el mismo espacio-tiempo que las otras dos, y vamos a ver probablemente alusiones a un par de cosas pequeñas o personajes que ya pasaron por los últimos días de Clayton Cove o por La Vía Damna. Pero es una historia completamente diferente, es un tipo de fenómeno paranormal completamente diferente, es en otro lado, o sea, todo es diferente, de verdad que es una historia, de nuevo, independiente, autoconclusiva y que no tiene nada que ver con las otras dos, entonces no es necesario haber leído ninguna de las otras dos para comprenderla. Esa también es parte del gran desafío de hacer, en el fondo, este universo. Mucho mejor, de todas maneras, como para ser bien justa, sin duda que la experiencia de lectura de alguien que vaya a leer esta tercera novela es mucho mejor si ya leíste las otras dos novelas, porque vas a encontrar en esta tercera novela ciertos los caracteres de los personajes que podrían salir en la novela. Uno dice: él puede actuar así porque ya lo hizo anteriormente. Exacto. O tiene sus raíces, ¿no? Su justificativo. Exacto. ¿No? Exacto, sí, sin duda es una mejor experiencia de lectura si los lees todos, obviamente, pero no estás obligado para nada. O sea, cada novela está construida, está escrita para que sea comprendida en su totalidad sin necesidad de ninguna de las otras historias. Ese es justamente el desafío. En esta gran idea que te veo que tienes tú en tu universo completo, así grande podríamos llamarlo, por lo que voy viendo, ¿cuántas novelas piensas escribir correlacionadas? Yo tengo listas, por así decirlo, o sea, en el fondo ya sé más o menos que quiero escribir 6 novelas. Son 6 novelas. Hasta el minuto, pueden ser más. Ok. Dependiendo la idea que te vengan, dependiendo los personajes y lo que leas, ¿cuáles son tus referentes? Pasa que uno de los beneficios, esto para explicarlo, uno de los beneficios que tiene escribir un universo cohesionado y no una saga, es que las sagas, cuando se estiran artificialmente, se nota mucho. Cuando una sola historia la cuentas en fragmentos y extiendes artificialmente la llegada al final, ¿no? El cierre de la saga, se nota muchísimo, ¿no? Porque las sagas hay que construirlas, desde el primer momento hay que construirlas y entender en cuántas partes las vas a contar. Cuando esas 4 partes iniciales que tenías, ahora las quieres transformar en 6, ese estiramiento de chicle se nota mucho y decae mucho la calidad de la saga. En cambio, cuando haces universo cohesionado, es decir, cuando cada novela que estás lanzando es independiente, no tiene nada que ver con la anterior, pero hay ciertas cosas que se cruzan, pero son completamente independientes, puedes hacer 2, 4, 6, 8, 10 y no lastimas el universo, no pasa nada con el universo porque lo extiendes de forma orgánica, ¿sí? De forma armónica. Esa es una gran gracia en el fondo que tiene escribir universo cohesionado y no saga, y es lo que me tiene también muy entusiasmada de esto. Entonces yo hoy día
yo tengo preliminarmente, tengo 6 novelas para este universo, pero perfectamente podrían ser más, ¿por qué no? Claro, claro. Yo me imagino así un poco si lo llevamos al cine de estas características, un poco como lo que hizo Hitchcock. A él se le daba eso. Sí, claro. De hecho, el ejemplo que yo doy, un poco más contemporáneo, para que la gente entienda qué es lo que estoy haciendo, es un poco más parecido a lo que hizo Marvel, en el fondo. Claro. Eso es un universo cohesionado, donde cada superhéroe tiene su propia historia, tiene su que uno perfectamente la puede consumir de forma aislada, pero cuando las ves todas juntas encuentras cosas que son transversales a todas. Claro, y obviamente los personajes ellos aparecen aquí y allá, claro, con distintas historias hacen de los... Hace un cameo aquí, entonces uno junta, ¿no?, las piezas, pero si tú no quisieras verlas todas, no es necesario. Puedes ver Capitán América solo, puedes ver Capitana Marvel sola, y son historias que se sostienen solitas, ¿no?, a sí mismas, pero se enriquecen con la de al lado y crean algo más grande. ¿Sí? Esto por ahí va la cosa. Sí, más o menos lo leo y lo veo. Yo creo que sería un gran proyecto cinematográfico también el tuyo, una serie así, sí, se puede analizar. Un poquito de sabor, a eso te deja, ¿no has tratado nunca de incursionar como libretista o en ese mundo cinematográfico? Yo estudié Guionista. Guión de cine, pero nunca he hecho guión, en el fondo nunca ejercí, por así decirlo, y así que no he entrado en ese mundo. Pero feliz en verdad. Yo creo que justamente este universo que estoy creando tiene muchísimo potencial para pantalla, entonces sí, me hace mucha ilusión pensar que esto pueda llegar a la pantalla, sí, totalmente. Exactamente, ¿cierto? Netflix, escúchame. Sí, Netflix, estoy disponible. Oye, aquí Karencita Pizarro dice: Fran, acabo de terminar La Vía Dama. Hace 5 minutos, ¿qué te puedo decir? Magnífica. Una de tantas gracias, amigas. Qué emoción. Gracias, qué emoción. Nos han dejado más mensajes por acá. Acá dice: excelente, a esperar la tercera novela entonces. Hay muchos ya que han leído tu novela, has tenido... Esto de tener éxito después de Clinton and Company, ¿queda la presión? Porque ya te está yendo bien con La Vía Damna. ¿Queda la presión de que la tercera guste tanto o más? Sí, o sea, absolutamente. De hecho, cuando le entregué, que esto probablemente esto no lo he dicho en todas las entrevistas, pero cuando yo le entregué el manuscrito de La Vía Damna a mi editor, yo tenía la aprensión de que no fuese suficientemente, que no estuviese como a la altura de los últimos días de Clayton and Co., porque a esa novela le había ido muy bien, había tenido muy buenas críticas, entonces obviamente eso es una presión, deja una vara. Y por supuesto que yo tenía el susto de que La Vía Damna no estuviese a la altura, y al final ocurrió todo lo contrario en el fondo. He tenido muy buena recepción. Incluso mejores. Incluso hay gente que me dice que le gustó más La Vía Damna que los últimos días de Clayton and Co. O sea, a ese nivel se evolucionó todo, digamos. Si regresamos es una novela... Disculpe. Es una novela muy fácil de leer, muy rápida de leer, que está hecha en el fondo con ese objetivo, justamente, que sea muy rápida de leer. Entonces, en muy poco tiempo empezaron a surgir muchos reviews. Aquí quiero aprovechar, que lo hago siempre, quiero aprovechar de agradecer que hay bookstagrammers por aquí. Los bookstagrammers han sido esenciales en el éxito de esta novela porque leyeron muy rápido y empezaron a sacar reseñas también muy rápido. A 2 semanas del estreno ya había muchísimas reseñas publicadas, todas muy buenas, muy generosas. Entonces se empezó a correr la voz muy rápido sobre la novela, que no necesariamente tiene un despliegue de marketing tan grande, para nada. Esto ha sido muchísimo de boca a boca. Y entonces por eso es que estoy muy agradecida y muy contenta por el recibimiento, porque no estaba tan segura de que fuese a ser tan bueno, y fue increíble. De verdad que las reseñas han estado maravillosas. Entonces estoy súper feliz en ese sentido, de que
de corroborar de alguna manera que estoy haciendo un buen trabajo, que realmente se nota en la prosa, de alguna manera se nota todo lo que me gusta hacer esto, ¿no? Lo que gozo haciendo esto se nota de alguna manera y si uno lo pasa bien, si uno realmente está haciendo, está escribiendo desde su lugar más genuino, el lector lo comprende, el lector lo vive de esa manera también. Yo creo como en esa parte como de la magia del arte, en el fondo, que el lector es capaz de percibir cuando lo que está leyendo es algo que de verdad sale como de las vísceras del autor. Entonces, y bueno, y como te digo, como te decía antes, me corrobora esto de que estoy en un buen camino, que estoy desarrollando una buena idea en el fondo y que vale la pena seguir este camino justamente. Claro que sí. Hoy a propósito de comentarios, aquí hay un amigo que también nos escribe, que estamos abiertos a todo tipo de comentarios, dice, Erika Alicia, Clayton and Co. se transformó en su libro favorito, dice. Pero la Vía Damna me gustó mucho, pero no tanto como la historia de Abigail. Mira, espero hay de todo. Así dice, espero esa tercera novela. ¿Ah? Excelente. Sí. Hay de todo. La verdad es que yo diría como que en general, porque por supuesto que hay yo creo que uno quiere esas reacciones, ¿no? Uno como escritor, como director, uno espera que también algunos personajes se queden en la gente y lo atesoren como suyo. Eso es súper lindo. Yo creo que eso es arte, porque logras inculcárselo en la gente. Que quede en ello. Sí, de todas maneras. La verdad es que para mí siempre va a ser motivo de alegría que alguien me diga que le gustó el libro, que se lo leyó rápido, que no puede esperar para la siguiente novela. Todo eso siempre es maravilloso, independiente de que si les gusta más uno u otro, porque es lógico, ¿no? O sea, en el fondo, si vas haciendo una serie de novelas, es lógico que te guste una más que la otra, o sea, es lógico. Mucho más cuando se entrelazan algunos personajes que dicen, no, ese personaje no me gusta, porque hace esto, otro, pero dentro de la trama es la idea, que la gente se siente de un modo u otro identificada con lo que está leyendo, o no. ¿Cómo decirlo identificada? Que a veces, claro... No te decía que yo no tengo problema en que la gente elija su favorito, ¿no? Que a mí me gusta más Clayton, ¿no? Que a mí me gusta más la Diana. ¡Qué maravilla! Elija su favorito. Yo gano de todas maneras. Claro. Cualquiera de los dos que te guste es un piropo para mí. Entonces está todo bien. En el fondo, lo importante es que todas las historias se disfruten, independiente de que disfrutes una más que otra. Lo que me importa es que todas mantengan cierto sello de calidad, ¿no? Claro. Que no decaiga, ¿no? Y obviamente el desafío está en tratar de entregar historias que sean no solo entretenidas, sino que también ojalá como desde un punto de vista original o que no haya sido tratado tan comúnmente. Eso también son cosas que me preocupan. Claro. Sí, o sea que ya cree estos comentarios de la gente es un logro grande. Porque sí, así es. Dice, hola Fran, me leí tu primera novela y compré La Vía Damna. Y sí, me incomodó mucho. Y tiene mucha historia de ese Chile, de esa época. Son muy buenas. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Sí, hay también para contarle a la gente, sobre todo los que no me han leído todavía, cada novela tiene una investigación histórica muy seria y muy profunda detrás. En el fondo, si bien esto es ficción, sin duda, al mismo tiempo me preocupa que la base histórica sea muy fuerte, sea muy sólida, porque eso le da verosimilitud en el fondo a la historia un poquito más fantástica, un poquito más etérea, que es la que voy a tratar de contar. Entonces, en la ficción histórica, yo suelo decir que en la ficción histórica el desafío, más que el desafío, el gran logro o el gran objetivo es que el lector, al terminar de leer, no sepa bien qué de todo lo que leyó es cierto y qué no. Sí, eso es una ficción. Eso es genial. Es una ficción histórica bien hecha. La sí. Ficción histórica bien hecha es aquella que te hace dudar de si lo que está creando, lo que es cosecha del autor, habrá sido verdad o no. Entonces eso es muy entretenido. La forma en la que uno intercala esos elementos de ficción
en la historia real y cómo el entretenimiento o el gusto, el gozo por la lectura hace que los mismos lectores partan a Google inmediatamente a buscar si lo que leyó es cierto, no es cierto, qué es cierto y si ese personaje en verdad existió, porque yo mezclo mucho, en el fondo yo utilizo personas reales, en el fondo, que documentadas en la historia de Chile, las utilizo como personajes, pero también invento personajes y los mezclo. Entonces, también ahí está lo entretenido de que la gente diga, bueno, ¿y cuál fue verdad y qué no? ¿Y qué no? Entonces, eso ha sido muy entretenido, en verdad, de ver de los comentarios, de la gente que me dice, ¡oh, Fran, yo juraba que esto que pasó en la novela era verdad! Pero después fui a ver y me di cuenta que no. O sea, cuando te aburre un personaje, le agregas sí. un algo de una pizca de un condimento tuyo. Claro, de ficción. Sí, claro, de ficción. No, es que hay en la historia real, en el fondo, dependiendo de lo que me estoy basando, en la historia real hay ciertos elementos que a veces no te sirven para la historia que quieres contar, obviamente. El tema es que la maestría, en el fondo, ahí está en cómo intercalas de manera muy sutil y muy específica, intercalas la ficción, elementos de ficción en la historia real, para que la ficción no se note, para que pase colada, para que pase piola, como decimos aquí en Chile. Claro. ¿Sí? Y eso es lo interesante de la ficción histórica, y al menos hasta el momento me ha resultado muy bien, porque yo soy una persona muy detallista, entonces efectivamente me tomo el tiempo de averiguar las cosas que puedan existir o no, ¿no? Como amuletos y cosas. Sí. Sí, porque el tiempo que tomas también en el paso histórico donde se realizan estas novelas, da también para eso. O sea, hay que investigar mucho, hay que saber mucho para poder completar esa historia. Y las historias que ellos mismos se contaban. Entonces, es un mundo mágico hasta que llega esta tecnología que ya no lo es tanto. Fran, te hago una pregunta. Dígame. ¿En qué escritor te inspiras o te inspira mucho para escribir así? ¿O te da esa idea, te da ese sabor que puede decir, sí, esto me gusta? Tomar una idea, no copiar, sino que esa inspiración dentro de ti. ¿O es solamente un impulso que lo lleva adentro? No tengo referentes. ¿No tienes referente? No tengo referentes literarios para nada. O sea, tengo muchísimos autores que me fascinan, por supuesto. Sí, pero referencia literaria para poder crear mi literatura, no. Mi referencia es la historia. ¿Tu referencia es la historia? A mí me gusta mucho... Me gusta mucho investigar, soy un ratón de biblioteca, entonces a mí lo que me inspira son historiadores. No historiadores, sino que que esto lo explicaba en otra entrevista, en el fondo, no solo en la historia de Chile, sino que en la historia universal, generalmente hay un solo lado de la historia, nos cuentan la historia desde un solo prisma, desde una sola mirada en el fondo, y esa es como la versión oficial y la que está en los libros de historia y qué sé yo. Entonces, lo que a mí me gusta es investigar sobre ciertos momentos históricos para justamente entender esta mirada y hacerme las preguntas de, ¿y si esto yo lo viera desde este otro lado? ¿Sería igual? ¿Sería distinto? A mí me gusta mucho encontrar las grietas en las versiones oficiales, en el fondo como ciertas cosas que no quedan tan bien explicadas, o incluso grietas de épocas, en el fondo que desde este año hasta este año no hay versión oficial, nadie sabe qué pasó durante esos años, ¿no? Ese tipo de cosas yo las busco, yo las escarbo, y cuando encuentro esas pequeñas grietas históricas, yo las tomo para crear ficción, porque donde no hay versión oficial puede entrar la ficción. Esta Francisca, ¿no? Sola. Entonces, eso podríamos decir. Exacto, para eso estoy yo, exacto. Entonces, en la Vía Damna, en el fondo, la inspiración directa de por qué quise escribir la Vía Damna es porque en la versión oficial de la historia de Chile, en el Fuerte Bulnes, que es el primer asentamiento chileno en el extremo austral, en 1843 se puso la primera bandera chilena en el Estrecho de Magallanes, ¿sí? Al final del mundo. Y este primer asentamiento se llamó el Fuerte Bulnes, ¿sí? que era un lugar muy importante para la soberanía de Chile, era el primer asentamiento, la primera colonia, o sea, era demasiado importante, así es. Los quedamos ahí, queridos amigos. Les voy a recordar que estás en Ritmo FM 87.8 en toda Málaga y la Costa del Sol, 97.9 en Barcelona. Te recuerdo que estás en La Hermandad. Estás escuchando La Hermandad.
con Chris Machilian y Carly Trotsky. Sí, queridos amigos, estás en la hermandad, nos puedes enviar tu WhatsApp al más 34 643 96 34 66 con las preguntas que tengas para nuestra gran invitada del día de hoy, Francisca Solar, escritora chilena que nos está contando acerca de su nuevo libro que ha tenido una excelente recepción, La Vía Damna. Francisca con nosotros. Un segundito, tengo acá una pregunta de una amiga que se llama María Quesada. Aquí está. Y dice así. A veces es súper difícil comprender lo que me quieren. Primero que nada te felicita y nos está diciendo cómo... claro. Ya habla... te estaba preguntando mayormente, claro, tu referente literario, y eso es lo que yo te había hecho. La pregunta que ya le respondimos, podríamos decir así. Así es, sí. Sí, claro, que me llega el WhatsApp aquí y lo vi. Bueno, a los demás que tengan otra pregunta, ya saben el número de teléfono, más 34 643 96 34 66. Estábamos hablando de tu última novela, donde se había hecho Fuerte Bulnes, el sur extremo de Chile, en Estrecho de Magallanes, que por ese entonces era el único paso a Sudamérica, ¿no? Claro, el Estrecho de Magallanes era la vía marítima más peligrosa del mundo, pero era la única forma de conectar el Océano Pacífico con el Atlántico. Era la única vía natural, en el fondo, de conexión. Por lo tanto, todos los barcos, todos los grandes navíos, sobre todo aquellos que eran parte de tránsito comercial, ¿cierto? De madera, de carbón, de víveres, etcétera, tenían que pasar por ahí para poder hacer los viajes, ¿cierto? Europa, Sudamérica, o sea, era el paso obligado, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no? Es una vía muy peligrosa, muy difícil de navegar. Sí, dime. No, yo creo que son solo ahora buques militares y esas cosas que pasan por ahí. Todo lo otro es por el Panamá, ¿no? Claro, yo creo que hoy día, exacto. Hoy día tenemos el canal, ¿cierto? Artificial, ¿no? Que es el canal de Panamá. Y eso nos facilitó todas las cosas, digamos, por supuesto. Ya casi ningún barco se aventura al Estrecho de Magallanes porque no es necesario, ¿no? Pero en su minuto, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX, era la única vía posible. Entonces, si querías pasar para el otro lado, había que hacerlo. El problema es que gran parte de los barcos naufragaban en ese lugar porque eran de muy difícil maniobra, ¿sí? Claro. Entonces, teniendo eso en consideración, este primer asentamiento chileno, que es el Fuerte Bulnes, en la versión oficial de la historia de Chile, se dice que a pocos años del asentamiento empiezan a suceder un montón de cosas en el Fuerte Bulnes, no solo el clima muy inhóspito, sino que, por ejemplo, se trataba de sembrar, ¿no? Alimento, qué sé yo, y nada se daba, ¿no? Nada crecía en el Fuerte Bulnes. La gente empezó a morir de enfermedades extrañas, empezaron a haber plagas que se comían los pocos alimentos que habían. Hay testimonios que hablan de que hubo un año completo donde no salió el sol, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Empezaron a ocurrir cosas muy raras, y a menos de 10 años del asentamiento mismo, los pocos sobrevivientes huyeron del Fuerte Bulnes y fundaron otro poblado, ¿no? Lo que nosotros conocemos hoy día como la ciudad de Punta Arenas, ¿sí? Que 60 kilómetros al norte, ¿sí? Y entonces se abandona el Fuerte Bulnes y el Estado de Chile le pone candado al Fuerte Bulnes y lo borra del mapa, lo que es extremadamente raro, porque el Fuerte Bulnes era un lugar estratégico militar, claro, muy importante además en un momento en el que había varias potencias mundiales tratando de repartirse los terrenos al sur del mundo. Siempre cuento la anécdota que esto es historia real, ¿no? Historia documentada. El día que Chile pone la bandera de Chile, ¿no? La goleta Ancud llega a la península de Santa Ana, que está aquí en el Estrecho de Magallanes, pone la bandera chilena diciendo esto es chileno. 24 horas después, ¿no? Un día después, llegó un barco francés con la bandera francesa. O sea, por 24 horas el Estrecho de Magallanes no es francés. Es que increíble. Entonces, claro.
era en esa época de pugna, ¿no?, internacional por los territorios, en la que se construye el Fuerte Bulnes. Entonces, borrarlo del mapa, clausurarlo, ¿no?, dejarlo atrás completamente, ignorar que existe, es muy raro desde el punto de vista soberano, desde el punto de vista militar, es muy raro. Y la historia oficial de Chile dice que en 1848, no, 1850, sí, 1848, perdón, se cierra el Fuerte Bulnes, ¿no? Se abandona completamente, y recién en 1943, 100 años después, la gobernación de Magallanes recupera el Fuerte Bulnes como sitio patrimonial. 100 años después, un siglo abandonado. Es muchísimo tiempo para un punto, claro, tan estratégico. Es apasionante la historia y poder, claro, escribir acerca de eso. Y yo dije, aquí pasó algo raro, pasó algo más de lo que no habíamos enterado. Yo quiero contar esa historia, de qué es lo que realmente pasaba en el Fuerte Bulnes, como para que la gente huyera del lugar. Un invierno crudísimo a la orilla de un mar totalmente bravo, como lo conocen los marinos. Yo creo que son justificativos suficientes. Aparte, si miramos los países escandinavos y allá en el extremo sur no se distinguen mucho, claro, no se da para cosechar cosas a menos que haya un invernadero. El clima sí, creo que el sol en verano es casi 24 horas y en invierno son muy poquitas horas de sol, y que si llueve fue verano, o sea, ya puede sí, en un año estar todo el año nublado, sí puede ser. Ajá, a la orilla del mar. Sí, hay varios argumentos que sin duda son muy buenos argumentos para abandonar el fuerte, sin duda que sí. Pero no son suficientes. No son suficientes para clausurarlo desde el punto de vista militar. Sí, a eso iba. Desde un punto de vista militar no se podría haber abandonado, menos en esa época donde era un paso fronterizo comercial gigante. Así es. En el fondo, trasladar la colonia, ¿no? Las personas, ¿no? Padres, hijos, vacas, cabras, ¿no? Eso trasladarlo a un lugar más hóspito, por supuesto. Pero militarmente sí. no. Pero militarmente no. Entonces, eso de poner el candado y borrarlo del mapa es muy, muy extraño. Y ese tipo de grietas en la historia, que digo yo, que es la grieta en la versión oficial, que de hecho yo fui al Fuerte Bulnes, yo viajé. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿qué tal tu visita ahí? Fui al Fuerte Bulnes y efectivamente la persona que hace el tour, ¿no?, y que te cuenta la versión oficial, te dice esto mismo, te dice, no, mira, estuvo abandonado durante 100 años, nadie sabe qué pasó, por qué, pero aquí estamos. Y es como, no, pues no puede ser eso, porque ¿cómo es posible que nadie sepa? Entonces, bueno, si existe esa grieta, ese vacío, yo lo voy a usar, pues, completamente. Yo lo voy a usar para contar una buena historia. No hay nadie que te pueda contar, no hay nada que pueda contar qué pasó sino que yo creo que la vida Damna lo toca, ¿no? El por qué. Sí, bueno, hay diversos testimonios. En el fondo hay un libro que yo recomiendo harto a la gente que leyó La vida Damna, por si quiere saber un poquito más. Hay un libro que escribió Benjamín Vicuña Maquena, que se llama Cambiazo, ¿cierto? Él habla del motín de Cambiazo, que es este amotinamiento que ocurrió en Punta Arenas y que liderado por este tipo, ¿no?, un psicópata absolutamente, que se llamaba Miguel Cambiazo, un soldado, que incendió completamente la ciudad de Punta Arenas, la dejó en ruinas, y en 1852. Y él, cuando hace este libro sobre ese episodio en particular y sobre este hombre, ¿no?, en particular, él cuenta también mucho qué es lo que pasaba antes en el Fuerte Bulnes, qué pasó cuando se formó por primera vez, y etcétera. Y en el relato, él mismo cuenta todo esto que te estoy diciendo, en el fondo, que por un lado estaba muy bien justificado muchas de las cosas que sucedían ahí, ¿no?, meteorológicamente hablando, que no se nevaba todo el año, entonces por supuesto que nada iba a crecer, que después de muchos años se dieron cuenta que el tipo de suelo, ¿no?, el tipo de tierra en la península de Santa Ana era muy poco profunda, era mucha roca, entonces que por eso es que no podían cosechar nada. O sea, efectivamente había ciertos argumentos científicos de peso, ¿no?, de por qué sucedían ciertas cosas en el Fuerte Bulnes, claro, pero que había otras cosas que sucedían en el Fuerte Bulnes que no tenían explicación. Lo dice el mismo de Jaime Vicuña Maquena, no lo estoy diciendo yo. Él mismo dice, en el fondo, hay ciertas cosas que no tenían explicación, ciertas
enfermedades rarísimas de que le daban solamente a un par de personas y a nadie más y morían instantáneamente y no sabemos de a dónde. Ciertas plagas, por ejemplo, de roedores que también llegaban en momentos muy precisos y que era muy raro el tipo de comida que se comían. No sé, había un montón de cosas que tenían explicación, pero otras que no. Entonces tenemos que recordar que en esa época era muy fuerte darle no un razonamiento, sino que darle como respaldo espiritual, metafísico, supersticioso a todo, ¿no? Era muy usual porque el desarrollo de la ciencia estaba recién empezando. Entonces, las enfermedades eran castigos divinos, Claro. que si llovía o no llovía un día era porque algo había hecho mal el pueblo, o en el fondo casi todas las cosas que sucedían, que muchas de ellas hoy día nosotros podemos perfectamente darle una razón científica. Claro. En ese momento las explicaciones tenían más que ver con Dios, con la fura de Dios, con los espíritus, religiosidad, con los dioses. Exacto, y con las cosmovisiones, ¿cierto? Indígenas, y también con todas las supersticiones. Fue la época de mayor apogeo de las medium y de las sesiones espiritistas y qué sé yo, ¿no? O sea, era muy popular, ¿no? Y muy claro, los muy curanderos común, y claro, todo se hacía a base de hierbas y esa espiritualidad gigante que llevaba también a creer esas otras cosas. Entonces por supuesto que muchas de las cosas que sucedían en el Fuerte Bulnes tenían explicación científica, pero sin embargo muchas de las personas que vivían ahí empezaban a atribuirlo a cuestiones no científicas en el fondo, ¿no? A cuestiones más bien paranormales, que tenía que ver con los mismos indígenas que vivían en el sector, ¿no? Es que no quiero dar mucho de spoilers, pero más o menos de eso la Vía Damna en el fondo explora esas otras, ¿no? Explora las explicaciones científicas, sin duda, pero también explora las otras explicaciones y un poco por ahí va la novela. Y hablando, claro, y a dónde se desarrolla el sur de Chile, es un cuento por sí solo. En cada región, en cada pueblo tienen su cuento y tienen su historia, algunas muy parecidas y otras completamente extrañas a todos. Así que, Francisca, ¿qué te quiero decir? Voy a pedir ahora mismo tu libro para poder leerlo, porque no lo había leído, no te voy a mentir, dentro de todas las cosas que tengo que hacer, pero me voy a dar el tiempo de leerlo y así poder exactamente aquí también estoy haciendo la traducción. Aprovecho la vitrina para decir que Los últimos días de Clayton and Cole se estrena en España en julio. Así que para la gente que nos está escuchando en España van a poder conocer esta historia de Los últimos días de Clayton and Cole, que es el tomo primero de este multiverso, de este universo cohesionado. En julio ya va a estar disponible a través del sello Minotauro en España. Queridos amigos, sello Minotauro en España para todos aquellos que están interesados en esta historia. Y luego también veremos la Vía Damna, ¿no? Por acá. Ojalá, sí, ojalá. Si a Clayton le va bien, seguro llega la Vía Damna prontamente. Yo creo que sí va a viajar a Europa, se lo merece. Así que ¿a dónde podemos? Cuéntanos, Fran, para nuestros amigos que quieren conocerte un poquito más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Está mi sitio web, fransolar.com, ahí están todos mis libros, los talleres que hago, etcétera. Y también me pueden seguir en mis redes sociales, donde soy súper activa, en Twitter, @fransolar, y aquí en Instagram, @fran_solar. Aquí están, ahí van a encontrar en el fondo la información de todas las cosas que hago continuamente, dónde se están publicando mis libros, respondo la mayor cantidad de mensajes, todo lo que puedo. Así que por aquí se pueden enterar de todo sobre mí. Ya lo saben, queridos amigos, sigan a nuestra querida escritora Fran Solar. Lo pueden hacer a través de Instagram, Twitter o su página web, que es fransolar.com. Fransolar.com. Así de simple, Fran. Estamos llegando al final del programa. Te quiero dar las gracias. Gracias por tu tiempo, por la facilidad que tienes para explicarnos y decirnos cosas y también intrigarnos. Gracias, ¿no? A ustedes por la invitación. También reiterado mi saludo a Machilian para que se me Oye, ni nos acordamos de Machilian. Ahí de estar casi en el hospital.
Le vamos a mandar un test para ver si tiene corona, no sé. Pero... Sí, exacto. Que se cuide, que se cuide. Que se cuide y se mejore. Que se mejore. Pero lo que le aseguro que va a estar el martes ya. El martes va a estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que están conectados ahora por el live de Instagram. Así que lo que quieran preguntarme, lo que quieran saber de cualquiera de mis libros, ya saben, por mis redes sociales me pueden encontrar cuando quieran. Queridos amigos, ya lo saben. fransolar.com y en todas las redes sociales, que ahí también lo puedes encontrar más información acerca de ellas. Yo también voy a aprovechar de despedirme sin antes desearte éxito en todos tus proyectos y que sigas así entregándonos tanto entretenimiento después de todo. Muchas gracias. Queridos amigos, en el 87.8 nos escuchas en Málaga y toda la Costa del Sol, 97.9 Ritmo FM para nuestros amigos. Esto es La Hermandad, pero sin Machilian. La Hermandad. Bueno, le vamos a dar la despedida oficialmente a nuestra amiga aquí por el Instagram Live. Yo no sé cómo cortar esto, ¿sabes? Soy bien aquí donde se hace. Sí, ahí está. Ya, bueno, Fran, sí, que esté muy bien. Eso. Muchísimas gracias. Yo voy a despedir el programa. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Ya. Y esa fue la genial de que sea. Espero que le haya gustado la entrevista a nuestra amiga. Y encuentra fransolar.com. Yo me voy y les recuerdo que Machilian va a estar este martes con nosotros con más de La Hermandad y sus invitados. Muchísimas gracias. Y espero que tengan una muy buena noche. Adiós. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas. Pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La Hermandad. Hasta pronto.